Su canal 3ABN Latino presenta Renacer en Jesús. Sea parte de una experiencia que cambiará su vida para siempre. Y ahora con ustedes, el pastor Henry Beltrán. Me alegra saludarles, mi nombre es Henry Beltrán y estoy desarrollando una serie de temas tituladas Renacer en Jesús. Y en esta ocasión, una vez más, deseo citar el texto lema que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17, y dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso es Cristo Jesús! Cada día a través de la Santa Biblia tiene promesas grandiosas, porque nosotros los seres humanos somos pecadores. Justo no hay ni uno solo en esta tierra, pero Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestro Salvador, y a Él podemos acudir en los momentos de angustia y pedirle perdón. Y Jesús nos recuerda que Él desea hacer nuevas todas las cosas, transforma nuestra vida porque quiere hacernos herederos del reino de los cielos. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, deseo invitarte para que cierres tus ojos y oremos a nuestro Dios. Voy a elevar una oración al Señor para que nos dirija al escudriñar su palabra en esta hora. Oremos. Querido Padre, estamos felices porque una vez más nos concedes el privilegio de abrir la Santa Biblia para escudriñarla. Oh Señor, cada día te revelas a nosotros a través de los mensajes que escuchamos, a través de la naturaleza, ese libro abierto para que cada uno de tus hijos pueda tener la certeza que en este mundo de problemas, de angustias, de adversidades, tú estás presente, ayudándonos, consolándonos y quieres restaurarnos. Oh Padre, te imploro que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos entenderla y de esta manera ponerla en práctica hasta el día cuando Jesús regrese y nos lleve al reino de los cielos. Te imploro que bendigas a cada televidente y que pueda en este instante tu Espíritu Santo ser nuestro mejor consolador y que al abrir tu palabra nos guíe en ese mensaje que vamos a continuación a escudriñar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto de reflexión para esta ocasión se encuentra en Marcos capítulo 4, los versículos 35 en adelante. Las Sagradas Escrituras nos dice en Marcos capítulo 4, los versículos 35 al 41, y les dijo aquel día, cuando fue tarde: pasemos a la otra orilla. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se llenaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? El tema tiene por título: ¿quién es este? Apreciados amigos, queridos televidentes, el Señor Jesús todos los días solía
predicar y iba al campo, iba a la orilla del lago de Galilea y en diferentes lugares la gente asistía para escuchar sus sermones porque de su boca salían palabras de vida. La gente reconocía que Jesús enseñaba con autoridad. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que cuando Jesús le dijo a un centurión romano, ve que tu hija va a ser sanada, la Biblia describe que tal como Jesús lo pronunció, así aconteció. Jesús le decía a muchas personas, ve que tu fe te ha salvado. Y realmente había milagros portentosos en la vida de todas las personas que acudían necesitadas a Jesús. Así que la gente iba en gran multitud para ver y no solamente apreciar a Jesús, sino escuchar sus palabras, porque eran palabras que traían mensajes de esperanza. Eran palabras que la gente asiduamente anhelaba escuchar. Jesús se gozaba en predicar las verdades del reino de Dios. En este relato encontramos que Jesús pasó un día con toda la multitud de personas que asistieron para oírle. Pero el texto bíblico nos recuerda que la gente estaban reunidos todos allí en la playa. Algunos se sentaron en la arena, lo más cerca del agua posible, y sin lugar a dudas, algunos dejaban que las olas les bañase los pies para aliviarse del calor del día, porque la gente no quería perder ni un instante las palabras del Señor Jesucristo. Pasaban horas allí atentos, receptivos a la voz del Maestro. En muchas ocasiones, nosotros cuando asistimos a un templo, a un lugar donde se abren las Sagradas Escrituras para ser exhortados con las palabras de Dios, a veces nos cansamos. A veces, hoy en día las personas solamente van 30, 40, 50 minutos o una hora. Otros se reúnen 4 o 5 horas quizás en un culto de día sábado en la mañana y ya están exhaustos, cansados, anhelan descansar. Pero en los días de Jesús, Jesús no cansaba a sus personas que iban a escucharle. Jesús no cansaba al auditorio presente. Todos querían oír sus palabras, eran muy receptivos a la voz del Maestro. Pero es interesante que Jesús tomó la naturaleza humana y Él también se cansaba. Cuando llegó la tarde, describe el texto bíblico, al llegar la noche allí en el versículos 35 y 36, Jesús aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y al pasar allí al otro lado, invitó a sus discípulos que subieran a la barca para poder ir al otro extremo donde ellos se encontraban. Jesús quería tener un momento de reposo, se encontraba extenuado, estaba cansado, porque durante todo el día había estado exponiendo la palabra de Dios, hablando las verdades del reino de Dios y de su justicia. Así que Él le dice a sus discípulos, hijitos, vamos al otro lado, subamos a la barca y vamos al otro lado. Qué maravilloso es Jesús. Jesús nos invita a viajar. Jesús nos invita a que podamos subirnos en el barco que nos lleva al otro lado, a la otra orilla de un mundo donde Él nos ofrece paz, donde Él nos ofrece salvación, donde Él dice que ha hecho una morada para todos sus hijos, todos los que le acepten. Describe las Sagradas Escrituras que Él ha hecho una morada y anhela llevarnos a ese lugar donde no hay problemas, donde ya no habrá más lágrimas, donde ya no habrá más dolor, allá donde no habrá más sufrimiento y allá donde viviremos no por 70 u 80 años, sino donde viviremos para siempre con Cristo Jesús, nuestro amante Salvador.
Qué palabras tan especiales. Después de un día de ardua labor, después de un día de arduo trabajo, Jesús le dice a sus discípulos: subamos a la barca y vamos a la otra orilla. Jesús nos invita a viajar. Jesús está dispuesto a llevarnos a la otra orilla. Jesús anhela que cada uno de sus hijos pueda escuchar sus palabras y estar atentos a esa invitación que Él ofrece a cada uno de sus hijos. Queridos, cuando nosotros aceptamos a Jesús, es porque hemos oído la invitación que Él ofrece y somos receptivos a ella y estamos dispuestos a decir: Señor, llévame donde tú quieras. Los discípulos aceptaron la invitación de Jesús. Jesús les dijo: vamos a la otra orilla del mar, porque estaban cansados, estaban fatigados, había sido un día de trabajo. De igual manera, es probable, querido televidente, que ya lleves 30, 40, 50, 60 años, no lo sé, solo tú lo sabes. Y Dios te habla en este momento y te dice: ¿estás cansado con la vida que llevas? Ha sido una vida quizás de fatiga, de angustia, llena de problemas. Quizás te has sentido defraudado, quizás has puesto tus sueños, tus ilusiones en alguna persona, y cuando han pasado 25 años de estar al lado de esa persona, casado, esa persona toma otra decisión de irse con otra u otro y tristemente te ha dejado solo, agobiado, y te encuentras triste, no sabes qué hacer. Has llegado a la senectud de tu existencia. Jesús te dice en esta hora, al igual que le dijo a los discípulos después de un día pesado, difícil, estaban cansados, fatigados, pero Jesús les dice: subamos a la barca y vamos a la otra orilla. Jesús también te invita para que seas receptivo a la voz de Él. Él te invita para que lo aceptes en tu corazón. No interesa qué tipo de vida hayas llevado en el pasado, Jesús te ofrece perdón. El texto bíblico nos recuerda allí en el versículo 37 lo siguiente: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que la barca iba a naufragar. Jesús los invitó para ir a la otra orilla. Ellos fueron receptivos a esa invitación, subieron a la barca y comenzaron a remar para ir a la otra orilla. Pero ahora el texto bíblico nos cuenta que se levantó una gran tempestad, vientos contrarios, y quienes estaban allí al frente de esa barca eran hombres expertos, eran hombres que toda la vida habían ganado dinero porque ellos eran expertos en remar y conocían muy bien el mar y conocían muy bien todo, cómo llevar un barco a puerto seguro. Pero esta tempestad que se desató en esa invitación que Jesús les hizo, ahora ellos temblaban de angustia. Se levantó una gran tempestad. La palabra en griego para tempestad es eusisia. Y esa palabra indica que había vientos contrarios. Esa palabra indica que ellos se sentían que no tenían fuerzas para poder tener la barca y que no se fuera a hundir. Ellos lucharon una y otra vez, pero ellos estaban desesperados, angustiados, porque el viento les era contrario y estaba amenazando con naufragar en la barca. Querido televidente,
tú que me escuchas, quiero decirte que cuando aceptamos la invitación que Jesús nos hace, no quiere decir que no vamos a tener tormentas, pruebas, dificultades. Como hijos de Dios, el Señor nos invita, nos perdona y nos acepta cuando llegamos y somos bautizados. Pero de ahí en adelante vienen tormentas, vienen pruebas, vienen angustias, vienen luchas. Estaré predicando por alguien que quizás lleva algunas semanas, quizás algún mes, quizás un año, y está pasando por un momento de pruebas en su vida cristiana. Déjame animarte en el nombre de Cristo Jesús. Déjame decirte que Jesús no te desampara. Déjame decirte que no estás solo. Es necesario que ores, que confíes en el Dios de los cielos. Las pruebas, las dificultades llegan a nuestra vida, pero Jesús está para ayudarnos. Jesús es el Dios que calma la tempestad. Jesús es el Dios poderoso que está dispuesto a socorrernos y ayudarnos. Los discípulos estaban muy, pero muy preocupados. No sabían qué hacer. Pero Jesús dormía plácidamente allí en el barco. Jesús se encontraba cansado. Había sido un día donde Él había trabajado arduamente exponiendo las verdades del reino de Dios y su justicia. Jesús, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, estaba durmiendo plácidamente. Qué maravilloso es nuestro Dios. Quiero animarte para que en los momentos de angustia puedas saber que hay un Dios en los cielos que te ayuda. Jesús no nos abandona. Jesús está ahí para ayudarnos, para que podamos continuar ese viaje a puerto seguro. Y ese viaje a donde Él nos invita es a ir de esta tierra a la Canaán celestial, a la nueva Jerusalén, donde viviremos con Él por toda la eternidad. Jesús es nuestro Salvador. Las Sagradas Escrituras manifiestan que se levantó esa gran tormenta. Los discípulos no sabían qué hacer, pero Jesús descansaba, Jesús dormía, Jesús estaba allí descansando. Nos recuerda los versículos 38 al 40, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y se hizo una gran bonanza. De inmediato hubo paz, hubo un momento de solaz, tranquilidad. Y los que le estaban acompañando era ese grupo de sus amigos, pero sus amigos, en ese momento en que más necesitaron de Él, se olvidaron de Jesús. Queridos, el Señor Jesús está para socorrernos. Jesús, en el momento de la tempestad, dormía plácidamente. Nos indica que en muchas ocasiones Jesús permite que usted y yo tengamos pruebas, que pasemos por momentos difíciles. Pero el Señor nos ha dicho que no nos dejará ser probados y tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Esa es una gran verdad. Y Él permite a veces las pruebas para que nosotros podamos cada día olvidarnos que humanamente tenemos la solución y que nos acostumbremos a depender diariamente, en cada momento de Él. Porque Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Querido amigo que me escuchas, el Señor Jesús es la solución a tus problemas. Quizás estés pasando por una tormenta difícil en tu vida. Jesús te dice en esta hora que confíes en Él. Sin Él nada somos aquí en esta tierra. Jesús
Es el hombre que vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario y nos ofrece la salvación, nos ofrece la solución a los problemas que enfrentamos aquí en esta tierra. Jesús es la solución para la crisis que el ser humano enfrenta. Jesús tiene el poder, solo nos falta a nosotros creer en Él, porque cuando creemos en Él, Él está dispuesto a ayudarnos. Y Él está dispuesto cada día a que usted y yo le busquemos, porque Él muy pronto vendrá y nos llevará al reino de los cielos. Apreciados amigos, Jesús es nuestro Salvador. Jesús nos invita a viajar con Él. Jesús te ofrece perdón y salvación. Solo en Jesús hay restauración para una vida que se considera que no tiene oportunidad. Si estás pasando por un momento de crisis, dile: Jesús, aquí estoy, ayúdame. Estaré predicando para un hombre o una mujer que quizás ve que su hogar se está volviendo pedazos. Quizás tienes alguno de tus hijos sumido en las drogas. Has ido donde psicólogos, has llevado a tu hijo o a tu hija a un centro donde lo rehabiliten, pero una y otra vez inviertes recursos, luchas y no encuentras la solución para ese hijo. Quizás estás pasando por un momento de crisis espiritual, te sientes desanimado, o quizás tus familiares te han dado la espalda porque has aceptado a Jesús como tu Salvador. Déjame decirte que Jesús ve tu problema, Jesús sabe cuál es tu condición, pero permítame recordarte, en muchas ocasiones las pruebas son permitidas para que usted y yo busquemos a Cristo Jesús. Los discípulos intentaron salvarse, hicieron todo lo que estaba a su alcance para poder encontrar solución en la tormenta, pero no la encontraron. Y por último fueron a buscar, se recordaron que Jesús iba con ellos, Jesús estaba allí en el barco, pero pasaron una buena cantidad de minutos luchando por sí mismos para encontrar solución a su problema. A lo último, cuando ya se vieron derrotados, entonces ahora sí se recordaron que Jesús estaba entre ellos. Apreciado televidente, ¿has luchado solo buscando solución a tu problema? ¿Te has olvidado de Jesús? Déjame decirte que Jesús está para ayudarte. Jesús te ofrece la salvación. Jesús es nuestra esperanza y en Él encontramos alivio a cada una de nuestras necesidades. Solo en Jesús hay paz y seguridad para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. En cierta oportunidad, estando predicando en un templo, en una noche de oración, vi que una persona extraña ingresó por las puertas de atrás de ese templo y se sentó allá en la parte de atrás de donde me encontraba predicando. Estaba predicando del amor de Cristo Jesús. Estaba desarrollando una serie de temas como la que estoy predicando aquí para cada uno de ustedes. Vi que esta persona se sentó allá atrás, inclinó su cabeza y comenzó a llorar. Él lloraba inconsolablemente. Yo terminé mi sermón, oré, despedí a cada uno de los asistentes y ahora me llamó la atención que este personaje, este hombre, estaba atrás llorando y lloraba y lloraba. Y ninguno de los hermanos se atrevía a acercarse para preguntarle qué era lo que le acontecía. Los hermanos fueron saliendo y él continuó allí. Estaba con su mirada en el piso, sus ojos y sus mejillas
corrían las lágrimas de desespero, de angustia que él estaba padeciendo en ese momento. Me le acerqué y le dije, ¿te puedo ayudar en algo? Él levantó ahora su mirada y me dice, pastor, gracias. Gracias, porque usted anhela escucharme. Y ahora me comenzó a contar la situación desesperada que él estaba viviendo. Y me dijo, pastor, estaba caminando por las calles de esta ciudad. Tomé la decisión de entrar a este templo. Y pastor, estaba caminando por la calle porque llegué esta tarde a mi apartamento. Soy un hombre casado y llegué al apartamento y encontré una nota de mi esposa donde me decía que no quiere vivir más conmigo y se ha llevado a mi hijita de tan solo 5 años. Así que, pastor, venimos padeciendo problemas en el hogar y ella ha tomado la decisión de irse de casa. En ese instante comprendí el tremendo dolor que él estaba padeciendo. Tomamos la decisión de orar juntos. Pasaron los días y después él me contó, regresó ahora nuevamente al templo, pero ahora no vino solo, vino con su esposa y su niñita y me dijo, pastor, alabado sea el Señor ha restaurado mi hogar. Quiero invitarte, querido amigo, a que ante las tormentas de la vida le abras tu corazón a Cristo Jesús. Permítame orar por ti en esta hora. Querido Padre, Señor, gracias, porque ante las tormentas de la vida, tú estás para consolarnos y ayudarnos. Señor, gracias porque no estamos solos en este mundo de tristezas, de angustia. Tú estás y anhelas ayudarnos para que muy pronto podamos ir a ese puerto seguro donde viviremos contigo por toda la eternidad. Oh Padre, gracias porque nos escuchas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido televidente, ¿sientes paz en tu corazón? Déjame decirte que me siento muy feliz de saber que a pesar de las crisis y de las tormentas que vivimos aquí en esta tierra, Jesús nos ofrece su mano poderosa. Él es nuestro mejor amigo y desea llevarnos felizmente a ese puerto seguro donde viviremos con Él, ya no en un mundo de dolor y sufrimiento, ya no en un mundo donde hay lágrimas, donde hay pesares, donde enfrentamos la muerte, sino en un mundo donde viviremos felices por toda la eternidad. Queridos, Dios te bendiga, Dios te acompañe. A cada televidente y que pueda en este instante tu Espíritu Santo ser nuestro mejor consolador y que al abrir tu palabra nos guíe en ese mensaje que vamos a continuación a escudriñar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto de reflexión para esta ocasión se encuentra en Marcos capítulo 4, los versículos 35 en adelante. Las Sagradas Escrituras nos dice en Marcos capítulo 4, los versículos 35 al 41, y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos a la otra orilla. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es Cristo Jesús. Cada día a través de la Santa Biblia tiene promesas grandiosas.
porque nosotros los seres humanos somos pecadores. Justo no hay ni uno solo en esta tierra, pero Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestro Salvador, y a Él podemos acudir en los momentos de angustia y pedirle perdón. Y Jesús nos recuerda que Él desea hacer nuevas todas las cosas, transforma nuestra vida porque quiere hacernos herederos del reino de los cielos. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, deseo invitarte para que cierres tus ojos y oremos a nuestro Dios. Voy a elevar una oración al Señor para que nos dirija. Su canal 3ABN Latino presenta Renacer en Jesús. Sea parte de una experiencia que cambiará su vida para siempre. Y ahora con ustedes, el pastor Henry Beltrán. Me alegra saludarles, mi nombre es Henry Beltrán y estoy desarrollando una serie de temas tituladas Renacer en Jesús. Y en esta ocasión, una vez más, deseo citar el texto lema que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17, y dice lo siguiente: de modo, al escudriñar su palabra en esta hora, oremos. Querido Padre, estamos felices porque una vez más nos concedes el privilegio de abrir la Santa Biblia para escudriñarla. Oh Señor, cada día te revelas a nosotros a través de los mensajes que escuchamos, a través de la naturaleza, ese libro abierto para que cada uno de tus hijos pueda tener la certeza que en este mundo de problemas, de angustias, de adversidades, tú estás presente, ayudándonos, consolándonos y quieres restaurarnos. Oh Padre, te imploro que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos entenderla y de esta manera ponerla en práctica hasta el día cuando Jesús regrese y nos lleve al reino de los cielos. Te imploro que bendiga otros barquitos. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se llenaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? El tema tiene por título: ¿quién es este?